Hoy la existencia de la CONAGO está en vilo ante el anuncio que hacen estos 10 gobernadores de la oposición que representan a un gran sector de la población y también un gran sector territorial, porque decidieron salirse, ya no representa un mecanismo de diálogo, dicen, con el gobierno federal. Y vamos a hablar con uno de los gobernadores que ha manifestado esta decisión, Enrique Alfaro, del estado de Jalisco y del Partido Movimiento Ciudadano. Enrique, me da mucho gusto saludarle, gobernador, bienvenido a Perspectivas desde México. ¿Se rompe el diálogo con el gobierno federal o simplemente ya no sirve la CONAGO como mecanismo para el diálogo? Bueno, primero el gusto saludarte es mío, Mario, y por supuesto que hay que decir con claridad que no solamente no se rompe el diálogo con el gobierno federal, lo que estamos planteando es que pueda reconstruirse una mesa de diálogo republicano auténtica, que la mesa en la que hemos estado sentados en las últimas ocasiones en la CONAGO es una mesa de simulación, una mesa para tomar estas fotos, para que estamos construyendo acuerdos, es una mesa que solamente está pensada para hacer creer a la nación que el diálogo entre la federación y los estados se está dando, cuando en realidad lo que hemos visto son ejercicios de monólogos. Simplemente esta última CONAGO en San Luis Potosí hubo muchos planteamientos sobre la mesa, muchas propuestas, peticiones, sugerencias al presidente que ni siquiera tuvieron una respuesta. Lo que nosotros estamos planteando es que se tiene que crear un nuevo espacio precisamente para dialogar. No solo no queremos romper el diálogo con el presidente, sino que le pedimos que el diálogo no sea una simulación, sino que sea un ejercicio verdaderamente de entendimiento y un ejercicio en el que pongamos voluntad de las partes para tratar de sacar a México adelante en un momento, como ya lo describías tú, muy complejo por la pandemia, por la emergencia sanitaria y por el inicio de un año electoral. Tengo aquí en mis manos la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, el paquete económico que acaba de enviar el Ejecutivo a la Cámara, al Congreso de la Unión. Y hoy fue presentado precisamente. Llama la atención, el gasto federalizado tiene una reducción en global de 5.5%. Me llama la atención que se haya dado este anuncio de la CONAGO el día de ayer, de los gobernadores que integraban la CONAGO. ¿Tiene que ver esto? ¿Es resultado de lo que ustedes han estado diciendo, esta reducción en el presupuesto? Yo creo que más bien el planteamiento que nosotros estamos haciendo es porque veíamos venir una situación financiera muy delicada para el país, y lo que hemos planteado con toda claridad es que la nación tiene que convocar a una convención hacendaria para reconstruir el pacto fiscal y establecer acuerdos que nos permitan verdaderamente a las entidades federativas, que somos las que estamos cargando la responsabilidad de la reactivación económica en México, el poder tener condiciones para hacerlo. Al final de cuentas, Mario, lo que sabemos es que enfrentamos un escenario de restricción presupuestal, pero creemos que en estas circunstancias es indispensable poder reconstruir las reglas de entendimiento entre la federación y los estados. No estamos pidiendo dádivas, no estamos extendiendo la mano para pedir más recursos. Lo que estamos explicándole al presidente, o lo que queremos explicarle al presidente, es que al final de cuentas esta república se construye por la voluntad de los estados. Esta es una república que se construyó de esa manera, y al final de cuentas lo que nosotros queremos es que las reglas con las cuales se distribuyen los recursos en este país puedan ser revisadas, porque no es posible que 80 centavos de cada peso se vayan a la federación y solamente 20 centavos de cada peso se vayan a los estados y los municipios, cuando somos nosotros, los estados y los municipios, los que tenemos que asumir nuevas responsabilidades, particularmente quienes hemos hecho frente a la emergencia sanitaria, porque no podemos olvidar que estos 6 meses de trabajo intensivo en materia de salud pública, los estados lo hemos hecho con nuestros propios recursos, sin recibir un peso de la federación, y me parece que ese ejercicio de dejarnos más responsabilidades y menos presupuesto es absolutamente injusto y puede terminar quebrando el pacto federal, lo cual sería terrible para México. Lo decíamos ayer, nosotros no queremos romper la idea de la república, al contrario, queremos retomar el espíritu y la esencia de la manera como se construyó el sentido de nación, y eso es lo que le pedimos al presidente. ¿Pero está en riesgo el pacto federal entonces? Yo creo que está en riesgo todo en este país. Hemos vivido meses muy complejos en los que ha quedado de manifiesto que la ruptura del viejo régimen no ha definido todavía que siga hacia adelante. Es decir, todos, yo creo que una enorme mayoría en este país coincide con el presidente López Obrador en que había que romper el viejo régimen. Eso nos parece correcto, nos parece acertado. Pero la pregunta es, y después de romper el viejo régimen, ¿cómo se construye el nuevo régimen en México? Y lo que nosotros creemos es que ese nuevo régimen no se puede construir aplastando a los estados, imponiendo una visión centralista, volviendo a lo peor de nuestro pasado y recuperando la idea o las ideas centrales
del viejo presidencialismo, del presidencialismo rancio, del presidencialismo que aplasta a quien no está de acuerdo con el presidente. Eso no puede ser el futuro de México, eso es el pasado de México y eso es a lo que no estamos dispuestos a regresar y por supuesto que estamos levantando la voz, que estamos defendiendo los intereses de nuestros estados, pero no queremos hacerlo con un ánimo de confrontación, Mario. Queremos decirle al presidente que ese no es el camino, que el no estar de acuerdo con él en este sentido no nos convierte en sus enemigos, que al contrario, lo que queremos es reconstruir la lógica de entendimiento en este país, pero a partir de relaciones de respeto entre las partes que conforman la nación. Ahora, el pacto federal pues implica también, gobernador, y usted lo sabe, un pacto solidario. Es decir, ustedes representan a los estados más poderosos económicamente del país, me refiero a Jalisco, su estado, Nuevo León, Chihuahua, tanto territorialmente como en el número de población y de productividad. Sin su aporte, digamos, no se puede llegar a una compensación económica a otros estados que no aportan tanto, desafortunadamente, los del sur-sureste, por ejemplo. ¿Cómo conciliar esas visiones y esos puntos? Hemos dicho desde un principio que la revisión o la convocatoria a una convención nacional hacendaria y la construcción de un nuevo pacto fiscal debe de mantener como uno de los principios centrales el principio de la subsidiariedad, ese que dices tú. Es decir, los estados más productivos tenemos que ayudar a los estados que enfrentan condiciones de rezago más marcadas. Ese principio no se puede perder porque entonces se perdería también la idea de nación. Lo que nosotros decimos es que se tiene que revisar completo el diseño de los mecanismos fiscales que tiene este país. El presidente de México nos ha querido llevar a este escenario, yo diría, a esta trampa de pensar que lo que proponemos es simplemente un ajuste en la fórmula con la que se reparten los recursos. No, lo que nosotros proponemos es que se revise completo el diseño fiscal del país. Mira, lo voy a explicar, si me lo permites, con un ejemplo muy concreto que tiene que ver con una parte central en este momento, que es el tema de salud. Jalisco, los patrones, los empresarios y los trabajadores de Jalisco le aportan al Seguro Social una cantidad de recursos que cuando se compara con lo que cuesta la operación completa del seguro, hospitales, medicinas, doctores, nos deja un superávit a Jalisco, solamente con nuestras aportaciones, de 10,000 millones de pesos al año. Si Jalisco tuviera sus hospitales completos, sus doctores y enfermeras con buenos sueldos, medicamentos de manera permanente, pues estaríamos totalmente de acuerdo en que esos 10,000 millones, que son, digamos, extras de lo que aporta Jalisco, se repartiera a otros estados. Pero nuestro estado tiene también muchas carencias y no es posible que no se haga ninguna reflexión al respecto. ¿O cómo es posible que en este país, en distintos estados, haya estudiantes, por ponerte un segundo ejemplo rápido, que reciban el doble de presupuesto per cápita para educación en un estado que en otro, cuando los jóvenes, los niños, pues no se puede diferenciar la cantidad de recursos que se necesita para educarlos y para llevarles una educación de calidad? Ese es el tipo de cosas que el presidente no ha querido ver. Ese es el tipo de cosas que nosotros decimos se tienen que revisar en este país. Muy bien. Pues, gobernador, le agradezco mucho por su tiempo y por esa explicación de la postura, no solo de usted, supongo que también es de la Alianza Federalista de estos 10 gobernadores. Gracias, Enrique Alfaro, por estar con nosotros. Contrario, Mario, gracias por el espacio. Saludos.